Hola a todos. El tema para este día: hechos en pie de guerra contra la demonología y la astrología. Hechos en pie de guerra contra la demonología y la astrología. El libro de Hechos ciertamente es el libro donde se discute este tema. No conozco otro que refute tan rotundamente a estos dos horribles enemigos del Sagrado Escrito. Hechos da prueba del reino eterno de Dios. Y esto, mis hermanos, es el golpe mortal para el satanismo. La base de la demonología y la astrología, obviamente, es la adoración a Satanás. Y cuando estas son desenmascaradas por la Biblia, se ven como realmente son: herramientas de Satanás para destruir la iglesia. El satanismo está creciendo y las artes mágicas tienen seguidores de todas las edades y clases. El satanismo se desarrolló en los Estados Unidos como una religión aceptable. Considera, por ejemplo, algunas declaraciones de seguidores reconocidos. Jesús es un fraude, el hombre es Dios y Dios es el hombre, no hay nacimiento virginal de Cristo. ¿Qué le parece? ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Antes de discutir en detalle los temas de la demonología y la astrología, toma en cuenta las siguientes escrituras con respecto al satanismo. En Éxodo, capítulo 22, versículo 18, instruye el Señor: no dejarás con vida a la hechicera. En Levítico, capítulo 19, los versículos 26 y 31, dice el Señor: no comeréis cosa alguna con sangre, ni seréis adivinos, ni agoreros. En Levítico, capítulo 20, versículo 6 y el versículo 27, en cuanto a la persona que vaya a los médiums o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Deuteronomio 18, 9 al 14, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y versículo 23, nos enseña la palabra de Dios que este tipo de prácticas no pueden recibir otro nombre sino el pecado. Son pecaminosas. En 1 de Samuel 28, 3 y el versículo 7, dice que Saúl había expulsado a este tipo de paganos de Israel, pero que nuevamente había buscado su ayuda para poder comunicarse con Samuel o intentar comunicarse en el más allá con Samuel. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, versículo 17, nos dice que este tipo de prácticas es entregarse a hacer lo malo. En segundo de Reyes 21, 16, dice que esto traía maldad sobre la tierra, provocando a Dios. En Isaías 47, 9, que la hechicería sería castigada. En Miqueas 5, 14, que la práctica será arrancada de esa nación. En Nahum 3, 4, que esto desvía a naciones enteras. En Malaquías 3, 5, que el juicio y testimonio veloz vendrían contra esto. En Hechos capítulo 8, los versículos 9 al 11, nos aclara Lucas que esto no es más que un engaño. En Hechos 16, los versículos 16 al 24, que el espíritu de adivinación fue uno de los que expulsaron los apóstoles. En Hechos 19, 19, que aquellos que se convertían a la fe del Evangelio, a la fe de Cristo, quemaban los libros que contenían todos los secretos de estas prácticas paganas. En Gálatas 5, 19 al 21, que quienes practiquen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 21, que aún con todas estas advertencias, aún con toda la consecuencia que esto pueda traer, con todo lo que involucra en cuanto a la voluntad de Dios, las personas no quieren abandonarlo.
En Apocalipsis capítulo 18, versículo 23, que estas son cosas engañosas. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que sus practicantes arderán en el lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, que fuera de la santa ciudad quedarán los hechiceros y los que practiquen cosas semejantes. Hermanos, la demonología es el estudio de los demonios o malos espíritus. Una lectura casual de la Biblia revelará que el diablo y sus asociados se han opuesto a Dios y a su pueblo desde el principio. Él se interpuso entre Dios y el hombre, como podemos corroborar en Génesis capítulo 3. El diablo se opuso al pueblo de Israel. En 1 de Crónicas 21:1 está el registro. Resistió también al sumo sacerdote Josué. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Se enfrentó a Cristo mismo, Mateo capítulo 4, y se opone a todos nosotros, a los cristianos, Efesios capítulo 6, los versículos 10 al 18. La Biblia enseña que el hombre recibió ayuda para introducir el pecado en el mundo. La Biblia llama a este ayudante del hombre en esta misión terrible y fatal, Satán, el diablo, la serpiente antigua, Belcebú, el príncipe de este mundo, el maligno. Satanás es el gobernante de este siglo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Él gobierna en dos áreas o campos. Primero, él es el líder de una vasta organización de seres espirituales conocidos como sus ángeles. A ellos se refirió Jesús en Mateo capítulo 25, versículo 41. Segundo, él ejerce dominio sobre el mundo de la humanidad perdida. El apóstol Juan nos dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Consulta la primera carta de Juan, el capítulo 5 y versículo 19. A pesar de lo terrible de esta descripción, uno puede saber que Satanás está limitado y su destino, su castigo, se acerca. El nombre Satanás significa adversario y hace referencia al enemigo de Dios. Cuando se realiza un estudio de la Escritura, esta nos revela que Satanás cayó del cielo con toda su hueste. Debe entenderse que el diablo no fue creado como un ser maligno. Habacuc 1:13 nos dice que Dios es puro. Isaías capítulo 6, los versículos 1 al 3, que Dios es santo. En Isaías 5:16, que Dios es justo. Y en Hebreos 6:18, que Dios no puede mentir. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, que no hay tinieblas en Dios. El mal que habla Isaías 45:7, uno de los textos que podría utilizar alguien para decir que sí, que Dios crea el mal, no es más que la referencia al castigo o a la calamidad, no al mal vulgar o moral. Dios crea un castigo o crea un juicio que obviamente para aquel que lo recibe es algo malo, pero no estamos hablando de una situación impía o moral o que cuestione o ponga en duda la santidad de Dios. Sí, Dios creó los seres espirituales. Él los creó buenos, no malos. La Biblia revela el hecho de que Dios evitaba cualquier cosa que no estuviera en armonía con la libertad que el hombre tenía de elegir. Hubo cosas que no entraban en la mente de Dios. Puede usted consultarlas en Jeremías 19:5 y en el capítulo 7, versículo 31 del mismo libro. Cuando Satanás eligió no someterse a Dios, fue echado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Satanás, mis hermanos, tiene una obra primaria: engañar a todas las personas. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos advierte que él anda continuamente rodeándonos para ver a quién de nosotros puede devorar. Uno debe estar en todo tiempo en guardia contra él. Él tiene una tarea que hacer y hará todo lo que esté a su alcance para cumplirla. ¿Por qué deberíamos cuidarnos de él? Bueno, considere lo que nos advierte la Escritura. Primero, Juan 8:44, él es el autor del pecado. En Mateo 4:1 nos dice que él tienta a los hombres para que pequen.
en Mateo capítulo 13, versículo 19, que Él quita la palabra de Dios del corazón de los hombres. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, que Él ciega a los hombres ante el Evangelio de Cristo. En Apocalipsis 12:10, que Él acusa a los hombres ante Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 26, que Él atrapa a los hombres en su lazo de maldad. El diablo actúa con toda libertad porque la gente recurre al pecado. Cuando esto sucede, ellos no permitirán que Dios controle sus vidas. La adoración del demonio se menciona en toda la Biblia. Deuteronomio 32:17, Salmo 106:37. Le aconsejo que tome nota de las citas para que luego las revise con calma. Hechos capítulo 17, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Y Apocalipsis capítulo 16, los versículos 3 y 14. Todos ellos presentan una descripción de lo que acabo de mencionar. La prueba de fuego se mantiene en la declaración de 1 de Juan 4:1, probad los espíritus para ver si son de Dios. El diablo es real y está activo en su batalla contra el hombre, pero él puede ser controlado. Sí, un estudio de Apocalipsis debería traer confort a todos. En los capítulos del 1 al 3, Juan amonestó a las iglesias a estar bien con Dios, porque se acercaba una persecución. En el capítulo 4 se describe a Dios como gobernante sobre su trono y en control de las cosas. El capítulo 5 describe a Cristo como el único digno de abrir el libro para revelar el futuro de la iglesia. El capítulo 6 nos describe el castigo de los enemigos de Dios. Considera el versículo 17 en especial. Dice este texto: ¿y quién podrá mantenerse en pie? El capítulo 7 responde: los que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Capítulo 7, los versículos 13 y 14. El capítulo 8 invita a los impíos al arrepentimiento. El capítulo 9 continúa con este llamado. Considere el versículo 21: y no se arrepintieron. El capítulo 10 nos dice que Dios no extenderá más el tiempo para que se arrepientan, ni escuchará sus excusas. ¿Puede usted allí consultarlo? El capítulo 11 describe a los santos siendo medidos para su protección. El capítulo 12 provee al hombre de un punto de vista con respecto al pueblo de Dios y al diablo, que es el enemigo. El capítulo 13 describe al diablo como un dragón y a su ayudante, que en este caso era el emperador romano, como una bestia. Considera la pregunta: ¿quién puede luchar contra ella?, refiriéndose a la bestia. La respuesta viene en el capítulo 14, los santos de Dios. El capítulo 15 es el día del juicio para Roma. El capítulo 16 describe el juicio contra aquellos que adoraron al diablo, versículo 2. El capítulo 17 describe al ayudante del diablo. El capítulo 17 conduce al capítulo 18, la descripción de la caída del enemigo. El capítulo 19 es el funeral del enemigo. El capítulo 20 muestra de una vez por todas que el diablo puede ser vencido. Los dos cómplices del diablo, en ese caso histórico, Roma y el emperador, estaban controlados, y ahora el mundo vería que el diablo mismo no es suficiente oponente para Jehová Dios. Los capítulos 21 y 22 muestran la bendición de permitir que Dios gobierne y controle nuestras vidas. Una lectura de Apocalipsis 14, los versículos 9 al 12, alentará a todos los seguidores de Dios. Que nadie sea encontrado entre los adoradores del diablo, porque su suerte y la de los suyos, sus adoradores, será el infierno. La segunda parte del tema es el de la astrología. Decíamos que Hechos está en pie de guerra contra la demonología y la astrología. En la astrología se incluye la creencia de que los planetas y las estrellas afectan nuestras vidas. Ciertamente esto no es nuevo, creo que todos aquí lo conocen.
En el libro de Éxodo, cuando Dios trajo tinieblas sobre la tierra de Egipto, esto fue un grado de ataque hacia uno de sus dioses, las estrellas. En Jeremías se hace referencia a los adoradores de la luna, capítulo 44, versículo 17. Estos también se encuentran en Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 19, y en el capítulo 17, versículo 3 de Deuteronomio. Hay por lo menos 8 cosas erróneas en confiar en la astrología. Ahora, miles de personas, quizás millones, creen en las señales de la astrología. Es verdaderamente lamentable que las personas estén tan engañadas y dependan de tal fatalismo para guiar y conducir sus vidas. Las 8 cosas que nos muestran que la astrología solo puede decepcionar a sus seguidores son las siguientes. 1. La astrología se estableció sobre la falsa premisa de que el sistema solar tiene una influencia directa sobre la vida de una persona. Nunca enfatizamos lo suficiente que las 12 divisiones de la astrología no son más que el producto de la imaginación del hombre. No hay ninguna base científica, no hay ningún fundamento ni verdad absoluta que le pueda aclarar a usted que verdaderamente esas 12 divisiones, creo que le llaman 12 casas, verdaderamente existan. Solo están en la imaginación de los astrólogos. Número 2. La astrología es completamente contraria a la ciencia. ¿Por qué? Porque no se ha podido comprobar que el sistema solar tenga algún poder sobre el hombre. Número 3. Si la astrología fuera verdadera, esta le quitaría al hombre su capacidad para ser un libre agente moral. Si la astrología fuera algo verdadero, entonces el hombre no tendría elección. Y por eso, si no tiene elección, pues no sería responsable de sus acciones. Y además, el destino eterno de las personas se establecería por algo que está más allá de su control. Pero la Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, enseña lo contrario. Dice que se va a juzgar a los hombres por lo que hayan hecho en el cuerpo, mientras estaban en el cuerpo, sea cosas buenas o sean cosas malas. No habrá infierno para nadie, porque Dios no podría condenar justamente a nadie si es que las estrellas controlan nuestro destino y no lo podemos evitar. En cuarto lugar, la astrología niega que el hombre es o pueda llegar a ser una nueva criatura, porque si su destino ya está establecido, por más que se esfuerce, terminará haciendo lo que dictan las estrellas. Número 5. La astrología se coloca a sí misma en el lugar de Dios. Los astrólogos intentan decir qué es la voluntad de Dios, leyendo las señales, si es que ellos creen verdaderamente en Dios. Número 6. La astrología niega que Dios es todopoderoso. Dios tiene el poder sobre las estrellas. Dios creó y ordenó las estrellas, no al contrario. Génesis capítulo 1, los versículos 14 al 19, y Hechos capítulo 17, los versículos 24 al 28. Estos versículos representan un golpe mortal a esas bobadas. Número 7. La astrología intenta acabar con lo milagroso. Algunos astrólogos dicen que el diluvio en el tiempo de Noé se podía haber pronosticado mediante un estudio de las constelaciones. En el año 1962, la mitad de la India se mantuvo alerta toda la noche, esperando el fin del mundo que habían predicho los astrólogos. Dios ordenó el diluvio y tiene el control sobre el fin del mundo. Mateo capítulo 24, versículo 36. Ningún hombre sabe y ningún mapa astral ni señal en el cielo puede decirle cuándo sucederá esto. Y número 8. La astrología es una forma de idolatría y ha sido condenada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si lo duda, consulte Deuteronomio capítulo 18, los versículos 9 al 12 y Gálatas capítulo 5, versículo 20. Los cristianos no necesitan señales del zodiaco ni algún mensaje de las estrellas. La Biblia contiene todo lo que los cristianos necesitan. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y es la que va a equipar al hombre con todo lo que necesita para hacer toda buena obra. Ya que nadie debe ni añadir ni quitar de la Biblia, ciertamente
indudablemente la astrología está condenada. Uno debe mantener en mente que la astrología es sencillamente un producto de la demonología. El diablo actúa de muchas maneras y tiene diversos instrumentos que le dan gloria. ¿Sí? La astrología es una muy perjudicial obra de Satanás, pero hay otras áreas donde él es igual o más peligroso. Fácilmente puede verse que la Biblia es una guerra contra Satanás. La Biblia es el golpe mortal contra la demonología. Note que en cada libro del Antiguo Testamento se trata el tema de Satanás. En Génesis se nos dice que su cabeza será pisada por aquella simiente que vendría. En otras palabras, que él sería derrotado. En Éxodo, él utiliza a Faraón como su agente, pero ambos terminan siendo derrotados completamente por el siervo de Dios. En Levítico, Satanás utiliza a hombres de Dios, en este caso a los sacerdotes, para que desobedecieran. En Números, él influye en los israelitas para que duden de la promesa de Dios, de la tierra prometida. En Deuteronomio, hace su mejor esfuerzo para que la segunda generación de israelitas abandone a Dios tal como lo habían hecho sus padres. Josué muestra cómo el diablo utiliza las cosas materiales para desviarnos. Puede leer el capítulo 7 y comprobarlo. Jueces muestra cómo debilita la fe del pueblo de Dios. Ruth presenta una promesa de la familia que derrotará al diablo, capítulo 4. En los libros primero y segundo de Samuel se detalla cómo Satanás usará a hombres de Dios para avanzar su causa, de ser posible. Elí y David son ejemplos de esto. En el primer y segundo libro de Reyes se describe al diablo entrometiéndose en los asuntos de Dios. En el primer y segundo libro de Crónicas están los comentarios sobre los reyes y presentan más de la misma obra perversa del dragón. Esdras nos cuenta cómo Satanás al final termina desanimando al pueblo de Dios o intentando desanimar al pueblo de Dios para que reconstruyera el templo. Nehemías no permitiría que Satanás impidiera la edificación de los muros. Esther ve a Satanás actuando por medio de los persas. En Job, el diablo se vuelve más atrevido, capítulo 1, versículo 6. David muestra respeto al diablo en todo el libro de los Salmos, pero describe a Dios como al único al que se debe adorar. Proverbios ataca a Satanás con ejemplos del diario vivir, utilizar la sabiduría para sobreponerse a la tentación y a la insensatez que propone el enemigo. Eclesiastés muestra la insensatez también de confiar en Satanás y en el mundo. Cantares de Salomón es una demostración clásica de que Dios es amor y que el diablo intenta derrocar de todas las formas posibles esta hermosa relación entre el Todopoderoso y su pueblo. Isaías, de una vez por todas, trata con el final de Satanás, capítulo 53, que todos conocemos. Jeremías dice que debemos adorar a Dios y no a Satanás, capítulo 44, los versículos 16 al 19. Lamentaciones enseña que el príncipe de este siglo aún está actuando. Ezequiel no olvida cómo Satanás actuó en el pasado, capítulo 28. Daniel dice que Dios gobierna en el reino de los hombres, capítulo 4, versículo 25. Y esto debería servir de consolación para todos nosotros. Oseas dice que por causa de Satanás, la gente estaba moviendo los linderos de la tierra. Los predicadores deberían aprender a no mover sus límites. Joel predice el tiempo en el que el reino de Dios expondría al diablo en el Nuevo Testamento. Amós nos dice que la única manera de ser un compañero de Satanás es dedicándose a caminar con él. Capítulo 3, verso 3. Abdías dice que los edomitas fracasarán debido a su orgullo. Claro, ellos estaban bajo la influencia de Satanás, tal cual lo describió el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, versículo 6. Jonás es un libro muy especial porque este muestra que cuando uno huye de Dios, termina pagando por su camino. Capítulo 1, versículo 3.
y así el antiguo dragón te sella el pasaporte a la perdición. Miqueas dice que la casa de Dios será una realidad y que ésta se convertirá en un punto de guerra, precisamente contra Satanás. Nahum promete que Dios no dejará al impío sin castigo, lo cual incluye a Satanás. Habacuc hace una declaración sorprendente y maravillosa. En el capítulo 2, verso 20 dice: Dios está en su santo templo. Sofonías dice que Dios no hará mal, capítulo 3, versículo 5. Y luego muestra cuán malvados se habían vuelto los judíos. Nuevamente la obra de Satanás en acción. Ageo tiene una declaración muy triste en cuanto a la actitud del sacerdocio con respecto al sacrificio encontrado en Levítico, capítulo 6, versículo 27. Note que cuando se le pregunta a los sacerdotes si ellos enseñaban lo mismo que en los tiempos antiguos, estos responden que no. Capítulo 2, versículo 12. Zacarías muestra a Cristo en su trono, oponiéndose a Satanás. Malaquías muestra el resultado de escuchar al diablo. Dice: ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Capítulo 1, versículo 10. Seguramente el estudio de la Biblia revelará el hecho de que el diablo y Dios están directamente opuestos el uno al otro. Cualquiera que rehúsa obedecer a Dios es su enemigo y es un discípulo de Satanás. No solamente en el Antiguo Testamento las personas y las naciones se rinden ante el diablo, sino que en el mundo religioso de hoy también sucede lo mismo. Considere el campo denominacional. El mundo está muy activo aquí. Todo lo que no sea la verdadera iglesia del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 16, versículo 18, Hechos capítulo 20, versículo 28, Romanos capítulo 16, versículo 16, Efesios capítulo 1, los versículos 22 y 23, y el capítulo 4, versículo 4, es del diablo. Todo lo que no sea la verdadera iglesia del Nuevo Testamento es del diablo. Mateo capítulo 15, versículo 13, Juan capítulo 15, los versículos 1 al 6. Suena terrible, suena duro, pero es la realidad. Cuando alguien lee desde Génesis hasta Apocalipsis, va a leer de una sola iglesia. Es la iglesia de nuestro Señor. No hay una iglesia denominacional sobre la faz de la tierra que tenga derecho bíblico a existir. Cada cuerpo sectario es una división y traerá condenación a todos los que lo componen. Si alguno de ellos tuviera derecho a existir, entonces Dios tendría dos familias y sería un mentiroso y un polígamo espiritual, lo cual no es. Hermanos, amigos, Dios tiene una sola familia. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 y Efesios capítulo 4 versículo 4. Los sectarios no pueden afirmar que la Biblia es su guía. No pueden comprobar que su nombre es agradable ante Dios. No pueden defender su doctrina y no pueden defender su adoración. ¿Por qué hay tantas iglesias? Los hombres no están satisfechos con el plan de Dios para la religión. Hechos capítulo 20, los versículos 29 al 30, el apóstol Pablo nos advierte que de entre nosotros mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas que arrastrarán tras sí a muchos discípulos. Segunda de Timoteo capítulo 4, los versículos 3 y 4 corrobora la misma información. En el momento que entendamos que no es posible una tregua ni cooperación amistosa con el mundo denominacional, comenzaremos a mostrarnos como la iglesia distintiva que el Señor quiere. Seguramente el diablo debe estar agradado con las diferentes iglesias y con los hermanos que son débiles espiritualmente y que no tienen carácter. Sí, hermanos, la demonología está viva y activa donde usted y yo menos lo creemos. ¿Y qué podemos decir acerca de la demonología? Escúchese bien, entre cristianos. ¿Sí? Si el que pregunta se refiere a los miembros de la iglesia y quiere saber si estos también se involucran con esta creencia, pues tiene razón. La razón muy sencilla es que a los miembros de la iglesia o a los miembros de la iglesia no se les demanda vidas piadosas, ni ellos demandan que el evangelio puro y tradicional, en el buen sentido de ese término, sea predicado en nuestros púlpitos.
Repetimos, el diablo debe sentirse agradado. Demasiados miembros aman las cosas más que a Dios. Y este es el problema. Cuando alguien ama a Dios, a Cristo y a su iglesia por encima de todo lo demás, entonces hará notar una marcada diferencia. Hermanos, hay que demandar vidas piadosas a todos y predicación bíblica a los que enseñan. Observe el libro de Hechos, que estamos estudiando acá cada semana, y vea el efecto que este tiene sobre el diablo. Como señalamos al principio, este libro es el primero en asestar un golpe mortal a Satanás. Sí, hermanos, el libro de los Hechos. Las razones son múltiples, pero entre otras muchas, Hechos describe a Cristo como el Rey resucitado que está gobernando a su reino. El libro firmemente se mantiene en pie de guerra contra Satanás. Si este autor, su servidor aquí, solo pudiera predicar un sermón, seguramente este vendría del libro de los Hechos. ¿Cómo este maravilloso libro se planta en pie de guerra contra Satanás? El capítulo 1 pone el fundamento para la derrota del diablo. Jesús estuvo muerto, pero ha resucitado. Está vivo y viene otra vez. Capítulo 1, versículo 3 y los versículos 9 al 11. El hombre no puede imaginar cuánto temor provoca esto en Satanás. El Evangelio, que tiene el poder para redimir del pecado, Romanos 1:16, Primera de Corintios 15, 1 al 4, está basado en estos dos hechos. Las mismas cosas que asestaron un golpe mortal a la cabeza de Satanás, según la profecía. Génesis capítulo 3, versículo, ¿te lo conoce? 15. Dios dejó claro desde el principio que Él está en guerra contra Satanás. El capítulo 2 del libro de los Hechos es una guerra no solamente contra el diablo, sino contra toda la influencia del mundo denominacional. No hay un solo sectario en el mundo que pueda leer este capítulo con mente abierta y aún quedarse en su herejía. Gracias damos a Dios por su sencilla y poderosa palabra. Arrepiéntanse y bautícese cada uno. Es el mensaje en Jerusalén y para todo el mundo. El diablo y todo lo que él representa se mantiene en pie juntos o caen juntos. El versículo 23 aterroriza al diablo. Este señala que Dios está en control de todas las cosas. El capítulo 3 dice que Dios resucitó a su siervo, versículo 26, y que vendrá otra vez, versículo 21. El capítulo 4 nos dice que la iglesia, solo hay una, crece, a pesar de los intentos de destruirla de parte del diablo. Este capítulo también habla del temor del diablo, cuando nos dice que los apóstoles hablaban con denuedo, es decir, con valor, según el versículo 29. Hermanos, eso es exactamente lo que la iglesia necesita hacer urgentemente, desesperadamente e insistentemente. Cuando los hombres aprenden que las escrituras no pueden ser quebrantadas, Juan 10:35, y si el que habla conforme a las palabras de Dios, Primera de Pedro 4:11, regresarán a la enseñanza del Sagrado Escrito. Que Dios nos dé predicadores con denuedo para predicar la palabra de Dios sin pervertirla. Es lamentable cuando los predicadores pueden exponer uno o varios sermones y aún no se puede determinar de qué lado están, si a favor de Dios o de Satanás. El capítulo 5 nos da un ejemplo de la disciplina de la iglesia, lo cual para muchos es un lenguaje extranjero. La mayoría de los líderes simplemente ignora este mandamiento de Dios. Pero ¿qué dice el apóstol en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6? Hermanos, la disciplina no es una opción, es un mandamiento. Considera el resultado obtenido según el versículo 11. Y sobrevino un gran temor sobre toda la iglesia. Esto es lo que hará la disciplina. Para que los líderes y demás hermanos en las distintas congregaciones vayan al cielo, debe practicarse la disciplina. El diablo ríe a carcajadas cuando los que ministran permiten que los miembros vayan y vengan y actúen como les plazca. Lo que necesitamos para enfrentar al diablo es que los líderes lleven a cabo ante la iglesia
un buen caso de disciplina, es decir, que corrijan a quien realmente lo necesita. Esto incluye a los hermanos que no son fieles a las reuniones, a los falsos maestros, a los bebedores sociales, a los adúlteros y a todo el que cause división. El capítulo 6 pone el fundamento para la organización de la iglesia. Hermanos, el diablo mantendría el mayor tiempo posible a la iglesia sumida en la desorganización. Filipenses menciona el orden correcto, el orden bíblico: los santos, los ancianos y los diáconos. Capítulo 1, versículo 9. No necesitamos ni debemos imitar la forma de organización que utilizan los sectarios. El capítulo 7 nos recuerda todos los fracasos que ellos tuvieron por escuchar las instrucciones del diablo. Debió ser irritante para Satanás escuchar todo esto. Allí está el resumen de todo lo que sucede cuando se sigue a Satanás: el fracaso. El capítulo 8 es un ejemplo de cómo la Biblia mantiene un solo tema: Cristo. Felipe predicó a Jesús a partir del libro de Isaías. Si alguien predica sin proclamar a Cristo, ha fracasado. El predicador debe poner a la gente en el valle de la decisión, y eso incluye predicarles a Cristo. Cuán lamentable es perder la oportunidad de predicar a Cristo. El capítulo 9 nos presenta cómo se convierte uno de los seguidores de Satanás. Saulo comienza su batalla contra Satanás. El capítulo 10 probablemente hace más daño a Satanás de lo que imaginamos. Este desmantela la doctrina de que la bondad de Dios, de que la bondad por sí sola salva. ¡Qué clase de contratiempo para el dragón antiguo! Note cómo este maravilloso libro va refutando las doctrinas de Satanás. El versículo 48 nos informa acerca de Cornelio y su familia, esto hablado por el apóstol Pedro, y mandó que fueran bautizados. El capítulo 11, voy a hacer una pausa aquí. Cornelio y su familia eran personas de bien. Cornelio era un hombre justo, temeroso de Dios, que contribuía con el pueblo de Dios, pero aún necesitó escuchar el Evangelio y aún necesitó ser bautizado para el perdón de sus pecados. La bondad por sí sola no te salva. El capítulo 11, entre otros ataques en contra de Satanás, menciona que los creyentes bautizados fueron llamados cristianos, un nombre que no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué los hombres no están satisfechos con esto? Ciertamente es triste cuando los hombres no aman lo que Dios tiene planeado para ellos. Ser llamado por cualquier otro nombre es vestirse de Satanás. El capítulo 12 nos dirá cómo Satanás intentó obstaculizar el crecimiento de la iglesia de Dios tomando la vida de Jacobo. Pero considera el versículo 24. Dios ya había dicho a Satanás que no se detendría y que su iglesia permanecería para siempre. Daniel, capítulo 2, versículo 44, nuevamente dando testimonio, la profecía. Nadie destruirá la iglesia por la que murió Cristo. Nadie, ni siquiera los hermanos con mentalidad liberal. El Maestro murió por esta institución, y si nosotros no la defendemos, estaremos tan mal como aquellos. El capítulo 13 comienza con el primer viaje misionero de Pablo, un viaje que el diablo nunca quiso que sucediera. En este viaje, que va desde el capítulo 13, versículo 4, hasta el 14, 29, Pablo hace una declaración que debería ser recordada por todo cristiano. Vosotros que teméis a Dios. Es muy sencillo. Él está diciendo que aquellos que aman a Dios escucharán su palabra. A Satanás, en una de las parábolas de Jesús, se le describe como aquel que roba la semilla, es decir, la palabra de Dios, del corazón del hombre. Mateo capítulo 13. Satanás aún está intentando lograr esto. El capítulo 14 es un comentario de lo que Dios quiere en toda iglesia. Él quiere ancianos. Capítulo 14, versículo 23. Ahora, Satanás intentará evitar esto a toda costa, por supuesto. Los hermanos necesitan tener ancianos calificados bíblicamente, que no estén allí gracias a un voto popular. El capítulo 15 es un ejemplo de cómo Satanás entra a una congregación con su enseñanza. En este caso, la circuncisión.
Pudo ser la doctrina del discipulado de Crossroads o el adulterio santificado de Bales y otros acá en Panamá. Puede ser la doctrina anti o la doctrina liberal o cualquier otra doctrina que Satanás pueda utilizar. Hermano, manténgase firme a favor de la palabra de Dios. El capítulo 15 nos habla del segundo viaje misionero de Pablo. Va del capítulo 15, versículo 36, al capítulo 18, versículo 22. El capítulo 16 les quita toda esperanza a los creyentes de la doctrina de la fe sola. Seguramente el diablo tiembla cuando escucha lo que se predica en este capítulo y cuando se predica este capítulo. Los versículos 31 al 34 son devastadores para esta doctrina. No hay una sola escritura que diga, ni en Hechos, ni fuera de Hechos, que uno puede ser salvo solo por creer en Cristo. Ni una. El capítulo 17 desafía abiertamente a Satanás. En este capítulo las personas están adorando, pero no como Dios ha ordenado. Capítulo 17, los versículos 22 al 28. Satanás tiene un montón de gente creyendo que en la adoración se vale de todo. Aún dentro de la iglesia del Señor esto ha sido un problema. El hombre no puede y no debe aceptar lo que sea que otro hombre le ofrezca. Cuando los hermanos permiten que los payasos y los showmen intenten hacer la adoración más interesante, han perdido el énfasis en las sendas antiguas. Los hermanos fieles rehusarán convertir a la iglesia en un espectáculo para el entretenimiento. El capítulo 18 es el principio de la iglesia en Corinto. Capítulo 18, los versículos 1 al 11. Cada vez que se establece una congregación, Satanás es degradado. El capítulo 18 también nos habla del tercer viaje de Pablo, los versículos 23 y se extiende hasta el 21-16. El capítulo 19 revela más adoración idólatra, en los versículos 23 al 41, pero con una gran pérdida para Satanás en los primeros 5 versículos. Para nuestras amistades religiosas, cualquier bautismo que hayan practicado será un bautismo correcto, pero no para Dios. Muchas personas han sido rescatadas de sus creencias sectarias mediante este texto. El capítulo 20 revela dónde se originan todas las diversas denominaciones. En el hombre. Recuerde lo que dice el capítulo 20, los versículos 29 y 30, que se levantarían hombres que hablarían cosas perversas y arrastrarían tras sí a muchos discípulos. Cuando muchos dicen hoy que la variedad de sectas que hay es bueno porque hay mucha gente adorando a Dios, Dios considera que es maligno y abominable, porque dice que lo que enseñan estas personas no es más que cosas perversas. Hechos 20, 29 y 30 lo dijo Dios. Jesús compró una sola iglesia con su sangre, allí mismo, 20, 28. El diablo queda expuesto una vez más. En el capítulo 21, Pablo intenta ser flexible para aliviar las tensiones entre sus compatriotas con el fin de abrirle más puertas al evangelio. Pero, visto cómo terminó todo, su concesión no ayudó en nada. Pablo, como otros hombres inspirados, Pedro, David, etc., se equivocó de estrategia. El capítulo 22 es otro de los relatos de Lucas acerca de la conversión de Pablo. El capítulo 23 muestra la providencia de Dios, en el versículo 11, cuando uno permite que Dios tome el control, todo se encamina para bien. Una crisis económica o los rumores de guerra no deben atemorizar a los cristianos. Dios prometió velar por su pueblo en medio de todas sus necesidades. Mateo capítulo 6. ¿Cómo nuestra religión funciona en los momentos difíciles? Es la prueba de fuego. En el capítulo 24 encontramos al diablo cambiándole el nombre a la iglesia. Y esto lo hará llamándola secta. Lea el versículo 14. Pero llamarle secta no la convierte en una secta. Decir que el nombre no importa es una de las mentiras favoritas del diablo. El nombre importa. Hechos 4:12 dice que un solo nombre ha sido dado sobre todos para que en él los hombres puedan ser salvos. En Romanos 16:16 dice que el apóstol escribía a las iglesias de Cristo. Cuando el diablo logra que el pueblo de Dios hable de manera antibíblica, ya él ha ganado la batalla.
El capítulo 25 es un ejemplo que nos anima a testificar que Jesús vive aún bajo esta circunstancia. Sí, Jesús vive y nuestro Rey gobierna a su pueblo. El capítulo 26 no está a favor del diablo, sino en su contra. Cuando Agripa postergó su obediencia, eso mostró el efecto eterno de escuchar al diablo. No hizo lo que quería, sino lo que pensaba que quería. Para algunos, el infierno ha de ser un maravilloso lugar, en vista de cuántos se esfuerzan por ir allí y cuánto evitan ir al cielo. El capítulo 27 es edificante para la fe de los cristianos. Pablo dijo que él creía en lo que Dios había dicho. Versículo 25. Con esta actitud por delante, Satanás no tiene oportunidad alguna. Si alguien cree en Dios, entonces hará con alegría lo que Él le pida, lo que sea. El capítulo 28 cierra con Pablo en la prisión, pero no todo es malo. Allí Pablo hace parte de su mejor labor para Cristo. Satanás pensaba que por fin había detenido a Pablo, pero Dios dijo: te equivocas. El libro cierra con Pablo predicando con denuedo. No le debe sorprender que Hechos sea el libro que se levanta en pie de guerra contra Satanás. El día que los cristianos no exalten a Cristo, la demonología tomará el poder. El día que los predicadores del Evangelio dejen de enseñar sobre la iglesia del Nuevo Testamento, Satanás gana. El día que los hijos de Dios dejen de adorar como dice la Biblia que debe hacerse, el diablo será su supremo rey. Todo lo que no sea la Biblia es información de segunda mano. Hermanos, seamos gente de Biblia.